Mi nombre es Kimberly Williams y acabo de cumplir 32 años. Hace 5 años, cuando conseguí mi trabajo soñado como ejecutiva tecnológica, comencé a enviarles a mis padres $5,000 cada mes. Me llenaba de orgullo saber que podía apoyarlos después de todo lo que sacrificaron por mí. Entonces, llegó ese mensaje de texto de mi hermano Justin, 4 palabras que destrozaron mi mundo. El cajero automático volvió a pagar. Poco sabía yo lo profunda que sería su traición. Antes de compartir mi historia, dime desde dónde estás viendo esto en los comentarios. Dale like y suscríbete si alguna vez has hecho un esfuerzo extra por tu familia. Confía en mí. Querrás saber qué pasó después. Al crecer, nuestra familia era claramente de clase media. Al menos así parecía al principio. Mi papá, Martin Williams, trabajaba como contador en una empresa local en Connecticut, mientras que mi mamá, Teresa, era maestra de 3er grado en la escuela primaria. Vivíamos en una casa modesta, de 3 habitaciones, con un pequeño jardín, donde mi papá hacía parrilladas los fines de semana y mi mamá cuidaba su jardín de flores. Mi hermano menor, Justin, y yo tuvimos una infancia decente, con fiestas, de cumpleaños, celebraciones de vacaciones y ocasionales viajes familiares a la costa de Nueva Jersey. Pero debajo de la superficie, las cosas no eran tan estables como parecían. Empecé a notar la tensión cuando llegaba la hora de pagar las cuentas, las discusiones calladas entre mis padres a altas horas de la noche, la forma en que mi mamá examinaba minuciosamente los recibos del supermercado y recortaba cupones obsesivamente. Mi papá se irritaba cuando pedíamos ropa nueva o útiles escolares, diciendo que el dinero no crecía en los árboles. Cuando cumplí 14 años, todo cambió dramáticamente. Mi papá perdió su trabajo de contador debido a una reducción de personal en la empresa. Estaba devastado. Su identidad estaba profundamente ligada a ser el proveedor de la familia. Durante meses, pasó los días en bata, revisando ofertas de empleo y enviando currículums que rara vez recibían respuesta. Su depresión era palpable, llenando nuestro hogar con una pesadez que ninguno de nosotros sabía cómo aliviar. Mi mamá empezó a hacer trabajos extra, sustituyendo en distintas escuelas siempre que podía y tomando turnos por la noche en una tienda departamental local. A menudo llegaba a casa y encontraba a Justin solo, calentando comidas congeladas en el microondas porque ninguno de los 2 padres estaba. Mi mamá entraba tambaleándose alrededor de las 9 de la noche, agotada, con la sonrisa de maestra, ya desaparecida. Fue entonces cuando tomé la responsabilidad. A los 15 años saqué mi permiso de trabajo y conseguí un empleo en una heladería local. Trabajaba fines de semana y después de la escuela, soportando horas de pie con los pies doloridos, llegando a casa oliendo a azúcar y lácteos. Cada pago iba directamente a mi mamá, quien se emocionaba agradecida al recibirlo. «Eres una niña tan buena, Kimberly», me decía mientras guardaba el dinero en su bolso. «Esto ayuda más de lo que sabes». Justin, mucho más joven que yo, estuvo protegido de la mayoría de nuestros problemas financieros. Se mantenía despreocupado, jugando videojuegos y saliendo con amigos mientras yo trabajaba. Cuando preguntaba por qué siempre estaba trabajando, mamá intervenía. «Tu hermana solo está ahorrando para la universidad, cariño, no te preocupes». Esa se convirtió en la narrativa familiar. Kimberly trabaja porque quiere. Kimberly no se molesta por perder eventos escolares. Kimberly está bien comiendo ramen mientras nosotros pedimos pizza. Nadie reconocía la creciente presión sobre mis hombros adolescentes. En la preparatoria, redoblé esfuerzos tanto en el trabajo como en los estudios. Entendía que la educación era mi boleto para salir de la inestabilidad económica. Entre los turnos en la heladería y más tarde como mesera en un restaurante local, mantuve un promedio perfecto. Me uní a todos los clubes académicos que pudieran verse bien en las solicitudes universitarias y pasé incontables noches estudiando. Mi esfuerzo valió la pena cuando recibí una beca parcial para la Universidad de Boston. No fue suficiente para cubrir todo, así que seguí trabajando durante la universidad. Mientras otros estudiantes disfrutaban la experiencia completa, yo combinaba semanas de trabajo de 30 horas con una carga completa de cursos.
Mi vida social era prácticamente inexistente. Salir con alguien ni siquiera se consideraba. Vivía de café y determinación, a menudo estudiando en la biblioteca del campus, hasta que cerraba a las 2 de la mañana. Finalmente, mi papá encontró trabajo en una firma contable más pequeña, pero con un salario mucho menor. La presión financiera nunca desapareció por completo durante las vacaciones universitarias. Cuando llegué a casa noté que mis padres habían envejecido más allá de sus años. El estrés constante había marcado líneas de preocupación, permanentes en sus rostros. «Estamos muy orgullosos de ti», decía papá, con los ojos brillando cuando compartía mis logros académicos. «Vas a romper el ciclo». Esas palabras me impulsaron durante 4 años agotadores. Me gradué summa cum laude con una licenciatura en informática y administración de empresas. Cuando varias empresas tecnológicas comenzaron a reclutarme, sentí que todo lo que había sacrificado finalmente estaba dando frutos. Conseguí un trabajo en Horizon Tech, una empresa en rápido crecimiento en Boston. Mi salario inicial era más dinero del que mis padres habían ganado juntos en toda su vida. Lo primero que hice después de firmar mi contrato fue llamar a casa. «Mamá, papá, lo logré», dije con lágrimas corriendo por mi rostro. «Conseguí el trabajo, ahora sí puedo ayudar de verdad». 3 años después, recibí una gran promoción a gerente ejecutiva de producto. Mi salario subió significativamente, y por primera vez, tenía más dinero del que necesitaba para mí misma. La decisión de ayudar financieramente a mis padres parecía obvia. Habían luchado tanto, y a pesar de sus defectos, eran mi familia. «Quiero enviarles algo de dinero cada mes», les dije durante una visita de fin de semana a casa. $5,000, solo para hacer las cosas más fáciles. Su reacción fue todo lo que había esperado. Mamá lloró. Papá me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Incluso Justin pareció impresionado, dándome una rara mirada de admiración. «No tienes que hacer esto, cariño», dijo mamá, aunque noté que en realidad no lo rechazó. «Quiero hacerlo», insistí. «Ustedes sacrificaron tanto por nosotros. Déjenme ayudar ahora que puedo». Así comenzó el arreglo de 5 años. Cada mes, $5,000 transferidos automáticamente de mi cuenta a la de ellos. Al principio, llamaban para darme las gracias, contándome sobre las cuentas que habían pagado o pequeños gustos que finalmente podían permitirse. Me sentía maravillada al imaginar a mis padres trabajadores finalmente relajándose un poco y disfrutando la vida. Poco sabía yo lo que realmente sucedía tras bastidores. La primera señal de que algo no estaba bien llegó 2 años después de nuestro acuerdo. Visité casa para Acción de Gracias, manejando 3 horas desde Boston a Connecticut en el pesado tráfico festivo. Al entrar en la entrada, noté un Lexus SUV nuevo estacionado, donde usualmente estaba el viejo Honda de mamá. «¿De quién es ese carro?», pregunté mientras subía las escaleras con mi bolso de mano. «Oh, ese es mío», dijo mamá casualmente abriendo la puerta para darme la bienvenida. Decidimos que era hora de algo más confiable. Papá apareció desde la sala, luciendo más saludable y relajado de lo que lo había visto en años. Llevaba un polo de golf nuevo y un reloj de diseñador que no reconocí. «Ahí está mi hija exitosa», anunció abrazándome. «¿Cómo te va en el mundo corporativo?». Durante ese fin de semana noté otros cambios. La sala había sido completamente redecorada con muebles de alta gama. La cocina tenía encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable. Mamá llevaba joyas que nunca había visto antes, y papá no paraba de mencionar su membresía en un club de golf. Cuando pregunté por esas mejoras siempre tenían explicaciones preparadas. Los muebles estaban en un plan de financiamiento al 0%. La renovación de la cocina era necesaria por daños por agua. Las joyas eran un capricho especial por un aniversario. Todo tenía una justificación conveniente que me hacía difícil cuestionar sin parecer mezquina. Justin llegó tarde a la cena de Acción de Gracias, entrando sin ayudar en ninguna preparación. Con 24 años, todavía vivía en casa y, según su conversación durante la cena, había renunciado recientemente a su trabajo en una tienda local de artículos deportivos. «Estoy tomando tiempo para encontrar mi verdadero camino»,
explicó cuando pregunté sobre su empleo. A pesar de no tener ingresos, llevaba un iPhone nuevo y zapatillas de diseñador. ¿Cómo te pagas todas tus cosas sin trabajo? Le secó. Pregunté en privado mientras lavábamos los platos después de la cena. Se encogió de hombros. Mamá y papá me ayudan mientras encuentro mi camino. Entienden que esto es solo una fase. Algo en todo esto no me cuadraba, pero dejé ese sentimiento de lado. Mis padres merecían cosas bonitas después de años de lucha, ¿no? Y si querían ayudar a Justin, esa era su decisión. Unos meses después, recibí una llamada de mi mamá, 3 días antes de que se programara mi transferencia mensual. Kimberly, cariño, odio pedirlo, pero ¿habría alguna forma de que pudieras enviar el dinero de este mes un poco antes? Papá y yo tenemos un pago pendiente y estamos un poco cortos. Claro, no hay problema, respondí de inmediato. ¿Está todo bien? Oh, sí, solo un tema de sincronización con las cuentas, me aseguró. Envié el dinero ese mismo día, pero estos problemas de sincronización se volvieron cada vez más frecuentes. Pronto, mamá llamaba regularmente para preguntar exactamente cuándo llegaría el dinero. Si alguna vez mencionaba un gasto importante propio, como cuando tuve que reemplazar mi laptop para el trabajo, ambos padres se ponían visiblemente ansiosos. ¿Todavía vas a enviar la cantidad habitual este mes, verdad?, preguntaba papá con un tono de preocupación en su voz. Por supuesto, les aseguraba, sintiendo una punzada de resentimiento, porque nunca preguntaban por mi bienestar financiero. En una visita llegué temprano y escuché una discusión entre mis padres en la cocina. Ella llegará en cualquier momento, decía mamá en voz baja pero urgente. Guarda esos folletos. Aclaró mi garganta al entrar, y ambos se sobresaltaron, mirando culpables. Un colorido folleto de viajes fue rápidamente escondido en un cajón. ¿Qué folletos?, pregunté casualmente. Oh, solo correo basura, desestimó papá con un gesto de la mano. Más tarde, cuando pensaron que estaba dormida, escuché otro fragmento de conversación. No podemos decirle aún sobre el viaje a Bahamas, susurró mamá. No hasta que tengamos asegurados los fondos adicionales para las reparaciones de la casa. ¿Reparaciones de la casa? Para mí, la casa se veía impecable, y estaban planeando unas vacaciones en Bahamas con una pensión de maestra y un salario reducido de contador. Las cuentas no cuadraban. Pero cada vez que intentaba preguntar con más detalle sobre sus finanzas, cambiaban de tema o me hacían sentir intrusa por preguntar. Ese verano organizaron una fiesta de cumpleaños elaborada para Justin, con catering y una banda en vivo en el jardín. Cuando comenté lo caro que parecía todo, mamá se rió. Simplemente nos hemos vuelto mejores en administrar el dinero gracias a tu ayuda. Mi mejor amiga, Alicia Martínez, notó el cambio en mi actitud cada vez que hablaba de mi familia durante la cena en su apartamento. Una noche finalmente me confrontó. Kim, necesito preguntarte algo, dijo mientras rellenaba mi copa de vino. ¿Cuánto dinero les envías a tus padres cada mes? Dudé antes de responder. $5,000. Alicia casi se atraganta con su vino. $5,000 cada mes. ¿Desde cuándo? Unos 2 años, admití. Esos son más de $100,000, calculó rápidamente. Y aún siguen pidiendo más. Algo no cuadra. Sacrificaron mucho por mí mientras crecía. Me defendí, aunque sin convicción. ¿Ellos o tú sacrificaron por ellos?, desafió Alicia con suavidad. Tú trabajabas a los 15 mientras tu hermano nunca tuvo que mover un dedo. Ahora sigues manteniendo a todos. ¿Cuándo termina? Sus palabras dolieron porque una parte de mí sabía que tenía razón, pero aceptarlo significaba enfrentar verdades dolorosas sobre la dinámica familiar. Son mis padres, dije al fin. ¿Qué se supone que haga? ¿Cortarlos? Alicia cruzó la mesa y apretó mi mano. No digo que los cortes, sino que mereces transparencia sobre a dónde va una cantidad tan significativa de tu dinero y tal vez un poco de gratitud también. Asentí, pero cambié de tema. En el fondo,
Las preguntas se multiplicaban, pero la lealtad familiar me impedía buscar respuestas con demasiada insistencia. Alrededor del 3er año de nuestro acuerdo, noté que mis padres habían dejado de expresar gratitud por completo. La transferencia mensual se había convertido en una expectativa, no en un regalo. Si visitaba, a menudo mencionaban compras caras o planes apenas horas después de mi llegada, como si me recordaran el estilo de vida que estaba financiando. Un incidente especialmente doloroso ocurrió durante una cena familiar con algunos amigos de ellos. Alguien preguntó a qué me dedicaba y expliqué mi rol en Horizon Tech. Nuestra hija siempre ha sido la responsable, intervino mamá con una risa. Gracias a Dios alguien en la familia sabe cómo ganar dinero. Todos rieron, pero el comentario me pareció un menosprecio a todo mi esfuerzo. No se trataba solo de ganar dinero. Había sacrificado y luchado durante años para llegar hasta donde estaba. La forma en que lo dijo hacía parecer que simplemente había tenido suerte, en lugar de dedicación y esfuerzo. Más tarde esa noche, escuché a papá hablando con uno de sus amigos en el porche trasero. Los gastos universitarios hoy en día son criminales, lamentaba su amigo. Tengo 2 en la universidad y nos está dejando secos. Por eso deberías haber invertido en una hija como Kimberly, respondió papá riendo. El mejor plan de retiro que hemos hecho. Me quedé paralizada justo afuera de la puerta, con una sensación fría extendiéndose por mi pecho. ¿Así me veían? ¿Como una inversión? ¿Un plan de retiro? Me retiré a mi antiguo cuarto, antes de que pudiera verme, conteniendo las lágrimas. El incidente que debería haber sido mi última advertencia ocurrió cuando estuve hospitalizada brevemente por agotamiento y deshidratación, después de exigirme demasiado en el trabajo durante el lanzamiento crítico de un producto. Llamé a mis padres desde el hospital, pensando que estarían preocupados. «Oh no, qué mal momento», dijo mamá después de que le expliqué dónde estaba. Contábamos con el dinero de este mes para el depósito del contratista. No hubo un «¿estás bien?» ni un «¿necesitas algo?», solo preocupación por si todavía enviaría el dinero. Me dieron de alta al día siguiente y envié la transferencia, como siempre, diciéndome a mí misma que solo estaban preocupados porque sus planes se interrumpieran y no porque fueran insensibles a propósito. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada, creciendo más fuerte con cada interacción, aunque yo seguía regándola con excusas y justificaciones nacidas de la obligación familiar. No estaba lista para enfrentar lo que cada vez era más evidente. Lo que no sabía era que la verdad innegable estaba a punto de golpearme como un tren de carga. Sucedió un martes cualquiera. Estaba trabajando desde casa, finalizando una presentación para una reunión importante con un cliente, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Justin. El cajero automático volvió a pagar. Deberíamos ir a Mackey's por unas bebidas, esta noche antes de que mamá y papá lo gasten todo en su proyecto secreto. Miré el mensaje, la confusión dando paso a una nauseabunda comprensión. Ese mensaje no era para mí. Justin obviamente lo había enviado a la persona equivocada. Mis dedos flotaban sobre el teclado mientras intentaba formular una respuesta. Antes de que pudiera, aparecieron 3 puntos, seguidos rápidamente por otro mensaje. «Oh Dios, Kim, lo siento mucho. Ese mensaje no era para ti». Y luego, «Era solo una broma entre amigos». Mis manos temblaban mientras escribía. Los 3 puntos. Desaparecían y reaparecían varias veces. Justin claramente estaba en pánico, tratando de averiguar cómo explicarse. Finalmente llegó un mensaje. «¿Puedo llamarte?» «No», respondí firmemente. «Quiero que me digas exactamente qué significa eso, por escrito». Los minutos pasaban, 5, 10. Finalmente sonó mi teléfono. Era Justin. Rechacé la llamada y volví a enviar un mensaje. «O me explicas por texto o llamo a mamá y papá ahora mismo para preguntarles qué es ese proyecto secreto y por qué me llaman cajero automático». Recibí una respuesta. «No es lo que piensas. Tenemos un chat familiar. A veces hablamos del dinero que envías. Son solo bromas estúpidas». Se me apretó la garganta. «Muéstrame el chat, Kim. Vamos, muéstrame el chat ahora mismo, Justin. Todo.
O juro que no enviaré ni un centavo más y los bloquearé a todos. 20 minutos excruciantes después, mi correo electrónico sonó con capturas de pantalla, docenas de ellas. Con dedos temblorosos abrí la primera imagen y comencé a leer. El chat grupal se titulaba Finanzas familiares. Los participantes eran mamá, papá y Justin. Mientras recorría mensaje tras mensaje, mi visión se nublaba por las lágrimas. Papá, hace 3 años. El depósito llegó, contribución de Kimberly recibida. Mamá, hace 3 años. Gracias. Adiós. Estaba preocupada después de ese comentario que hizo sobre el aumento de su renta. Justin, hace 3 años. ¿Todavía está enviando los 5.000 completos? Papá, hace 3 años. Claro, tu hermana puede ser lista con las computadoras, pero no tanto con los límites familiares, jaja. Los mensajes continuaban, volviéndose cada vez más crueles con el tiempo. Mamá, hace 2 años. El cajero. Automático apagado. El fondo para las vacaciones crece bien. Papá, hace 2 años. No la llamen así aquí, Teresa. Podría verlo de alguna forma. Mamá, hace 2 años. Ella nunca toca mi teléfono y además está demasiado ocupada, trabajando para visitarnos. La crueldad casual se intensificaba con cada captura de pantalla. Discutían estrategias para asegurarse de que siguiera enviando dinero. Celebraban compras hechas con los dólares de Kimberly y se quejaban cuando yo mencionaba brevemente el estrés financiero durante una reestructuración en la empresa. Justin, hace 1 año. ¿Deberíamos preocuparnos? Kim dijo algo sobre recortes presupuestarios en su empresa. Papá, hace 1 año. Ya lo manejé. Le conté sobre ese examen médico ficticio que necesitaba. Seguirá pagando. Mamá, hace 1 año. Martin, eres terrible. Pero funcionó, ¿no? El examen médico ficticio. Recordaba claramente esa conversación. Papá había llamado preocupado, diciendo que necesitaba un examen cardíaco especializado no cubierto por el seguro. Yo me había preocupado y ofrecido inmediatamente ayudar a cubrir los costos. No hubo examen. Todo era una manipulación. Los mensajes más recientes fueron los más devastadores. Papá, hace 1 mes. La casa del lago se cierra la próxima semana. No olvides que le decimos a Kimberly que es para reparar el techo de esta casa. Mamá, hace 1 mes. Ella nunca revisa, demasiado confiada para su propio bien. Justin, hace 1 mes. ¿Cuándo me consigo mi carro nuevo? Prometiste uno una vez. Que aseguráramos la casa del lago. Mamá, hace 1 mes. La temporada de bonificaciones de tu hermana se acerca. Entonces pediremos más. Papá, hace 1 mes. Quizá deberíamos empezar a mencionar nietos. Eso podría abrir la caja fuerte aún más. Jaja. Habían comprado una casa en el lago con mi dinero, después de decirme que necesitaban ayuda con reparaciones esenciales en su casa. Planeaban manipularme para obtener más dinero, usando la posibilidad de nietos como incentivo, y les parecía divertido. Las capturas finales mostraban discusiones sobre unas vacaciones familiares a Europa, un viaje del que yo no sabía nada, porque no me habían invitado. Justin, hace 2 semanas. ¿Deberíamos invitar a Kim a Europa? Papá, hace 2 semanas. Y que vea cómo gastamos. Mala idea. Mamá, hace 2 semanas. Además, probablemente trabajará todo el tiempo. Ya sabes cómo es. Me quedé en silencio, atónita, con el teléfono apretado en la mano y lágrimas rodando por mi rostro. 5 años, 60 meses, $300,000. Mientras ellos se reían a mis espaldas, me llamaban cajero automático y me excluían deliberadamente de las experiencias familiares que mi dinero había financiado. Con la vista borrosa, rebusqué más atrás, buscando alguna señal de que me valoraran más allá de mis aportes económicos, alguna expresión de amor o preocupación por mi bienestar. No había nada. Mi teléfono vibró de nuevo. Justin. Kim, por favor di algo. No pude responder. No podía formar palabras. Toda mi comprensión de mi relación familiar acababa de romperse. Los sacrificios que había hecho desde los 15 años, los turnos extra que trabajé,
los eventos sociales que perdí, las relaciones que descuidé, todo para ayudar a una familia que me veía solo como una dispensadora de dinero. En lugar de responder a Justin, abrí mi aplicación bancaria y miré la transferencia programada para la próxima semana. $5,000. Mi dedo flotaba sobre el botón de cancelar, pero aún no podía presionarlo. A pesar de todo, algún retorcido sentido de obligación me detenía. Necesitaba saber más. Recurriendo a mis habilidades técnicas, pedí acceso a la cuenta compartida de almacenamiento en la nube familiar que había creado y pagado años atrás. Al parecer, habían olvidado que yo tenía acceso de administradora. En minutos estaba revisando fotos familiares que nunca había visto. Mis padres y Justin en la casa de la playa que yo desconocía, celebraciones festivas a las que no había sido invitada, un crucero familiar del verano anterior, la fiesta extravagante del 26º cumpleaños de mi hermano, con docenas de invitados en lo que parecía un salón alquilado. El descubrimiento más doloroso fue una carpeta llamada Cierre Casa del Lago. Contenía fotos de mis padres y hermano brindando con copas de champán frente a una hermosa propiedad frente al agua. La fecha era apenas de 2 semanas atrás. La leyenda en una foto decía: Freedom 59, jubilación anticipada. Aquí vamos. Jubilación anticipada financiada. Enteramente por mí mientras trabajaba 60 horas semanales en Boston. Seguí investigando y encontré una hoja de cálculo titulada Asignación de fondos Kimberly. Detallaba exactamente cómo habían gastado mi dinero durante los años: el pago de la hipoteca de su casa principal, la asignación para Justin, el pago inicial de la casa del lago, vacaciones, membresía en el club de golf, compras de lujo. Menos del 10% había ido a facturas y necesidades reales. Al final de la hoja había una sección llamada Peticiones futuras, con notas sobre cómo acercarse a mí para obtener fondos adicionales más allá de la transferencia mensual. Las ideas incluían emergencias médicas, reparaciones del hogar y, eventualmente, un fondo educativo para nietos, con una nota que decía: «Es seguro que la convence». Todo estaba tan calculado, tan deliberado. La traición no era solo financiera, era una burla completa a mi confianza y al amor que les tenía. Finalmente le envié un mensaje a Justin con solo 4 palabras: «He visto suficiente, gracias». Luego apagué mi teléfono. Llamé enferma al trabajo por primera vez en mi carrera y me derrumbé por completo. Las siguientes 72 horas pasaron en un torbellino de lágrimas e incredulidad. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarme en nada más que en las capturas de pantalla e imágenes grabadas en mi mente. Alternaba entre sollozar incontrolablemente y sentarme en silencio, entumecida, mirando la pared de mi apartamento. Mi teléfono acumulaba decenas de llamadas perdidas y mensajes de mi familia, que no podía ni leer ni escuchar. ¿Qué explicación podría justificar años de una decepción tan calculada? Al tercer día, sonó el timbre. Lo ignoré hasta que una voz familiar llamó a través de la ranura del buzón. «Kimberly Williams, sé que estás ahí. Abre esta puerta ahora mismo, o llamaré al conserje para que haga una revisión de bienestar». Era Alicia. De alguna forma, ella siempre sabía cuándo la necesitaba más. Me arrastré hasta la puerta, dolorosamente consciente de mi cabello sucio y mi rostro manchado de lágrimas. En el momento en que me vio, su expresión cambió de molestia a profunda preocupación. «Dios mío, Kim, ¿qué pasó?» No pude ni hablar, solo le entregué el teléfono con la captura de pantalla abierta. Se sentó en el sofá y empezó a deslizar en silencio, con la expresión cada vez más oscura. «Estos monstruos absolutos», susurró finalmente. Sabía que algo andaba mal, pero esto fue lo que rompió el dique. Me derrumbé a su lado, sollozando en su hombro mientras me abrazaba con fuerza. «Me llamaron cajero automático», logré decir entre sollozos. «Se han estado burlando de mí durante años, usándome. Soy una tonta». «No», dijo Alicia con firmeza. «No eres una tonta. Eres una hija amorosa y generosa que ha sido aprovechada por personas que deberían haberte protegido. Esto no es tu culpa, pero se sentía como mi culpa.
Debería haber visto las señales, haber cuestionado más, haber exigido responsabilidad sobre cómo se gastaba mi dinero. En cambio, había confiado ciegamente, queriendo desesperadamente creer que mi familia me valoraba más allá de mis aportes económicos. $300,000, susurré. Eso es lo que les he dado en 5 años, y planeaban tomar más. Los ojos de Alicia se abrieron. Eso no es solo aprovecharse, eso es abuso financiero. El término me golpeó como un golpe físico. Abuso financiero. Nunca había considerado que lo que pasaba pudiera clasificarse como abuso, pero la manipulación, explotación y engaños sistemáticos definitivamente lo eran. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiéndome completamente perdida. Primero, cancelas cualquier transferencia pendiente, dijo Alicia con determinación. Luego te ocupas de ti misma. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo? No lo recordaba. Alicia tomó el control, pidiendo comida a domicilio y haciéndome tomar una ducha mientras esperábamos. Actos simples de cuidado personal se sentían monumentales en mi estado emocional devastado. Mientras comíamos comida tailandesa, Alicia sugirió suavemente que quizá necesitaba ayuda profesional para procesar esta traición. Tengo una amiga que ve a una terapeuta increíble, la doctora Rebecca Fisher. Se especializa en trauma familiar. ¿Considerarías hablar con alguien? Asentí. La idea de explicar esta situación humillante a un desconocido era intimidante, pero reconocí que estaba en crisis. Toda mi identidad había estado construida alrededor de ser la responsable, la proveedora, la hija exitosa. ¿Quién era yo si no era eso? A la mañana siguiente llamé a mi jefe por primera vez en mi carrera para solicitar una licencia personal de emergencia. Necesito 2 semanas, expliqué con la voz aún quebrada por el llanto. Emergencia familiar. Por supuesto, respondió, con preocupación evidente en su voz. Tómate todo el tiempo que necesites. Tus proyectos pueden esperar. La ironía no se me escapó. Una emergencia familiar causada por mi propia familia. Esa tarde tuve mi primera sesión por video con la doctora Fisher. Era una mujer calmada, directa, de unos 50 años, con ojos amables y sin ni una pizca de lástima, algo que agradecí. Cuéntame qué te trajo aquí hoy, Kimberly, dijo. Le conté toda la historia ordenada, mostrándole algunas de las capturas de pantalla cuando las palabras me fallaban. Ella escuchaba sin interrupciones, asintiendo ocasionalmente o tomando breves notas. Lo que estás experimentando es un duelo profundo, dijo cuando terminé. No solo estás perdiendo dinero, estás perdiendo a la familia que creías tener, la relación que pensabas que existía. Esa perspectiva me ayudó a entender por qué esto dolía más que cualquier ruptura o fracaso profesional que había vivido. Estaba llorando la muerte de mi familia, tal como la había entendido. Los síntomas físicos que describes, insomnio, ansiedad, ataques, pérdida de apetito, son respuestas normales al trauma, continuó la doctora Fisher. Tu sistema nervioso está en estado de alerta máxima. Tu sentido básico de seguridad y confianza ha sido violado por las personas que deberían haber sido las más confiables. Durante la siguiente semana, casi no salí de mi apartamento, excepto para caminar alrededor de la cuadra cuando la doctora insistía en que necesitaba aire fresco y movimiento. Alicia me revisaba todos los días, a veces solo sentándose en silencio a mi lado, cuando no podía hablar. Los mensajes de mi familia seguían llegando. Todavía no podía leerlos, pero Alicia se ofreció a filtrarlos para mí. Son principalmente control de daños, reportó. Tu mamá hace la víctima, tu papá minimiza. Justin parece sinceramente arrepentido, pero es difícil saber si es porque lo atraparon. Asentí, sin sorprenderme de esas reacciones. Encajaban perfectamente con la dinámica familiar que ahora reconocía había estado presente todo el tiempo. A medida que el shock inicial empezaba a desaparecer, surgieron nuevas emociones. Rabia, como nunca había sentido antes. ¿Cómo se atreven a tratarme así después de todo lo que hice por ellos?
humillación por haber sido tan completamente engañada y un profundo y doloroso sentimiento de soledad. Siempre pensé que no importaba lo que pasara en mi vida. Tenía a mi familia. Ahora me di cuenta de que nunca los tuve realmente. Me siento tan idiota, confesé durante mi 4ª sesión de terapia. Todas esas señales de alerta, el auto nuevo, las renovaciones, Justin dejando su trabajo pero siempre teniendo dinero. ¿Cómo no lo vi? Porque operas desde un lugar de amor y confianza, respondió la doctora Fisher. Normalmente no abordamos las relaciones familiares con escepticismo y desconfianza. Eso es sano y natural. Lo que no es sano ni normal es cómo explotaron esa confianza. Me ayudó a reconocer que mi tendencia a cuidar de los demás tenía raíces en mi infancia, cuando asumí responsabilidades de adulto a una edad temprana. Fui condicionada a poner las necesidades de mi familia por encima de las mías, a encontrar mi valor en lo que podía proveer y no en quién era. Aprendiste temprano que el amor y el valor estaban ligados a la utilidad, explicó. Esa es una lección que tendrás que desaprender. Tienes un valor inherente, separado de lo que puedes hacer por los demás. Al final de mis 2 semanas de descanso, había avanzado algo. Comía regularmente de nuevo. Los ataques de pánico habían disminuido, y podía hablar de la situación sin romper a llorar inmediatamente. Pero todavía no había respondido a ninguna comunicación familiar, ni decidido qué hacer. No tienes que tomar decisiones permanentes ahora mismo, me aseguró la doctora Fisher. Pero sí creo que necesitas establecer algunos límites para tu propio bienestar. Límites. El concepto me era casi ajeno en lo que respecta a mi familia. Nunca les había dicho no. Nunca había negado ayuda cuando me la pedían. Nunca había puesto mis necesidades primero. Pensar en hacerlo ahora me llenaba de terror y a la vez de una extraña sensación de liberación. La noche antes de volver al trabajo, finalmente abrí el chat grupal familiar al que me habían añadido tras el mensaje accidental de Justin. Había decenas de mensajes que evolucionaban desde la confusión hasta el pánico y diversas tácticas de manipulación a medida que se daban cuenta de la gravedad de la situación. Mamá, Kimberly, estás malinterpretando todo. Llámame ahora mismo. Papá, esto está siendo exagerado. El chat solo eran bromas. Justin, lo siento mucho, Kim. Nunca debí haber participado en esto. Mamá, después de todo lo que hemos hecho por ti, nos debes al menos una conversación. Papá, ¿sabes cuánto cuesta criar a un hijo? Invertimos en tu futuro. El mensaje más reciente era de mi madre, enviado apenas unas horas antes. Si te importa esta familia, dejarás este inmaduro silencio y hablarás con nosotros. Si me importara, esta familia... La ironía era abrumadora. Cerré el chat sin responder. No estaba lista todavía. Primero necesitaba recuperar lo que me habían quitado. No solo dinero, sino mi sentido de autonomía y autoestima. Con la guía de la doctora Fisher, comencé a formular un plan para la confrontación que sabía que era inevitable. Necesitaba enfrentarlos en mis términos, no en los suyos, y necesitaba estar más fuerte antes de hacerlo. Después de 2 semanas más de terapia y preparación cuidadosa, me sentí lista para confrontar a mi familia. La doctora Fisher me ayudó a redactar los puntos clave que quería comunicar y a practicar respuestas a las posibles tácticas de manipulación que podrían usar. Recuerda, me advirtió durante nuestra última sesión de preparación. Han tenido años para perfeccionar sus métodos de control y manipulación. No esperes que de repente se vuelvan conscientes de sí mismos o sinceramente arrepentidos cuando los enfrentes. Decidí encontrarlos en un lugar neutral. Inicialmente sugerí un restaurante, pero la doctora Fisher me aconsejó evitar lugares públicos para confrontaciones emocionales potencialmente volátiles. En cambio, iría a su casa, pero con medidas de seguridad. Alicia me conduciría y esperaría afuera. Grabaría la conversación en mi teléfono para mi protección y referencia, futura si comenzaba a dudar de mí misma. Puse un límite firme de 2 horas y preparé una estrategia de salida.
Escribí en el chat familiar por primera vez. Voy a ir a la casa el sábado a la 1 p.m. para hablar. Los 3 deben estar ahí. Las respuestas fueron inmediatas. Alivio, declaraciones de amor, afirmaciones de que todo era un gran malentendido. No respondí más. Sus palabras ya no significaban nada para mí. Ahora necesitaba ver sus caras cuando les enfrentara con la verdad. Llegó el sábado, un día claro y fresco. Alicia apretó mi mano mientras estacionaba al otro lado de la calle, de la casa de mis padres. Estaré aquí todo el tiempo, prometió. Mándame un mensaje con la palabra clave deadline, si necesitas que entre o que te llame con una emergencia falsa. Asentí, respiré hondo y caminé por el camino familiar. Hasta la puerta principal. Antes de que pudiera tocar, se abrió de golpe para revelar a mi madre, con los ojos hinchados por el llanto o la falta de sueño, una sonrisa forzada firmemente puesta. Kimberly, cariño, comenzó, extendiendo los brazos para abrazarme. Di, un paso atrás, manteniendo distancia física. Vamos adentro. Papá y Justin esperaban en la sala. Papá se levantó cuando entré, con una expresión calculada que mezclaba preocupación y autoridad. Justin permaneció sentado, con los hombros encorvados, incapaz de mirarme a los ojos. Kimberly, empezó papá. Nos alegra que finalmente estés lista para hablar. Esta situación entera ha sido... No estoy aquí para tu versión de los hechos, interrumpí con calma. He visto el chat grupal, las fotos, la hoja de cálculo que muestra cómo gastaron mi dinero. Sé sobre la casa del lago, las vacaciones, la asignación de Justin, todo. El cuarto quedó en silencio. La sonrisa falsa de mamá flaqueó. La postura autoritaria de papá se tensó. Y Justin miró al suelo. Te he estado enviando $5,000 cada mes durante 5 años, continué. Esos son $300,000 en total. Dinero que gané, trabajando 60 horas semanales, sacrificando mis propios sueños de vida. Papá intentó retomar el control. Lo haces sonar como si te hubiéramos obligado a enviar ese dinero. Yo ofrecí enviarlo porque pensé que lo necesitaban para lo esencial. Respondí con voz firme a pesar de la rabia que ardía dentro de mí. No para autos de lujo y propiedades vacacionales. Hemos trabajado duro toda la vida. Mamá interrumpió con lágrimas en los ojos, justo a tiempo. ¿Está mal que finalmente disfrutemos un poco de comodidad en nuestros años dorados? La comodidad no es el problema, dije. Lo que es grave es la mentira deliberada. Mintieron sobre exámenes médicos que nunca existieron. Dijeron necesitar reparaciones en el techo mientras compraban una casa en el lago. Me excluyeron de las vacaciones familiares que pagué con mi propio dinero. Esos son solo secretos de familia. Desestimó papá con un gesto. Saqué mi teléfono y reproduje uno de los mensajes de voz que él había dejado tras el error de texto de Justin. Kimberly, estás exagerando por completo. Lo del cajero automático fue solo una broma. Tonta entré. Tu madre y tu hermano, por supuesto. No te vemos así. Dije mostrando la captura de pantalla de un año antes, donde papá escribía. El cajero automático volvió a pagar. El fondo para el barco está creciendo bien. Solo bromas, dije con voz fría. Divertido, ¿verdad? Nadie se fue. Nunca quisimos lastimarte. Mamá intentó tomar mi mano, pero me aparté. Lo planearon todo, contrarresté. Sistemáticamente, durante años. La hoja de cálculo tiene una sección llamada Peticiones Futuras, con notas detalladas sobre cómo manipularme para conseguir más dinero. Papá cambió de estrategia, con el rostro endurecido. Después de todo lo que hicimos por ti mientras crecías poniéndote un techo, comida en la mesa, ropa en la espalda, ¿así nos pagas? Atacándonos por unas bromas privadas. Empecé a trabajar a los 15 para ayudar a esta familia, le recordé. Entregaba cada sueldo. Trabajé durante la preparatoria y la universidad mientras protegían a Justin de cualquier responsabilidad. Toda mi vida les he estado pagando por hacer lo mínimo que los padres deberían hacer. Te dimos la vida.
sollozó mamá, buscando la culpa máxima. Nos debes todo lo que tienes. No les debo nada, dije en voz baja, mientras la realidad se cristalizaba en mis palabras. Los hijos no son inversiones con retorno esperado, no son planes de retiro ni cajeros automáticos. Finalmente Justin levantó la mirada, con expresión genuinamente arrepentida. Kim, lo siento mucho. Debería haber dicho algo antes. No estaba bien lo que hacíamos. Cállate, Justin, chasqueó papá. No dejes que te ponga en nuestra contra. Me volví hacia mi hermano. ¿Sabías que estaban comprando la casa del lago con mi dinero? Él asintió miserablemente. Dijeron que beneficiaría a todos eventualmente, que ganabas tanto dinero que nunca lo extrañarías, y que la asignación que te daban era de mis contribuciones. Asentí de nuevo. 2,000 al mes. No pude evitar una risa amarga que se me escapó. Casi la mitad de lo que envío cada mes iba directo a ti, mientras yo hacía horas extras y me saltaba vacaciones para ayudar a la familia. Mamá intentó otro enfoque, cambiando la agresión por la lástima. No, entiendes nuestra situación, Kimberly. La salud de tu padre no es buena. Necesitábamos seguridad. Su salud estaba lo suficientemente bien para la membresía del club de golf y las vacaciones en Europa. Contrarresté. Y si te preocupaba tanto la seguridad, ¿por qué gastaron mi dinero en artículos de lujo? En vez de ahorrar. La conversación continuó en círculos. Negaban, minimizaban, justificaban. Cuando esas tácticas fallaban, atacaban. Cuando los ataques no funcionaban, lloraban y suplicaban. Yo me mantuve calmada todo el tiempo, una habilidad que la doctora Fisher me ayudó a practicar intensamente. Después de casi 2 horas, quedó dolorosamente claro que no sentían arrepentimiento por lo que habían hecho, solo por haber sido descubiertos. No había remordimiento genuino ni verdadero entendimiento del daño causado. Creo que hemos terminado aquí, dije finalmente levantándome. ¿Qué quieres decir?, preguntó mamá, con pánico en la voz. ¿Seguirás enviando el dinero mensual? Esa era su preocupación principal, no nuestra relación, ni mi bienestar emocional, sino el dinero. No, dije simplemente. Ese arreglo terminó, permanentemente. No pueden simplemente cortarnos así. Papá explotó, su fachada de autoridad razonable finalmente quebrándose. Somos tus padres, tienes obligaciones. Mi única obligación es conmigo misma ahora, respondí. Enviaré una carta formal explicando mi decisión y mis expectativas de aquí en adelante. Les sugiero que ajusten sus planes financieros en consecuencia. Me di vuelta para irme, pero Justin se levantó para seguirme hasta la puerta. Kim, dijo, en voz baja, fuera del alcance de nuestros padres. De verdad lo siento. Me metí en todo esto, pero nunca me sentí bien. Estudié el rostro de mi hermano buscando sinceridad. Había arrepentimiento genuino, pero también la perspectiva egocéntrica de alguien que nunca enfrentó consecuencias reales. Las acciones hablan más que las palabras, Justin, dije finalmente. Si de verdad estás arrepentido, haz cambios. Consigue un trabajo. Deja de tomar el dinero de ellos. De mí. Sé mejor que esto. Asintió solemnemente. Lo haré, lo prometo. No llegué a creerle del todo, pero reconocí en él una posibilidad de cambio que parecía totalmente ausente en nuestros padres. Mientras caminaba de regreso al auto de Alicia, me sentí extrañamente ligera. La confrontación había ido casi exactamente como predijo la doctora Fisher. No hubo ningún momento milagroso de claridad por parte de mis padres, ninguna disculpa, sincera y llorosa, ni compromiso real de cambio. Pero no esperaba esas cosas. Lo que realmente necesitaba era decir mi verdad, mantenerme firme y recuperar mi poder. En eso había tenido un éxito total. ¿Cómo fue?, preguntó Alicia, mientras me acomodaba en el asiento del copiloto. Respiré hondo, sorprendida de no sentir lágrimas amenazando. Exactamente como esperaba. No sienten arrepentimiento,
Solo quieren el dinero. Ella apretó mi mano. Estoy orgullosa de ti. Eso requirió una fuerza increíble. Mientras nos alejábamos, no miré atrás hacia la casa que nunca había sido realmente un hogar. Ahora avanzaba, en mis propios términos. Al día siguiente de la confrontación, tomé medidas decisivas. Primero cancelé permanentemente la transferencia automática mensual a mis padres. El simple acto de hacer clic en cancelar pago recurrente me pareció inmensamente liberador. Luego pedí cita con una asesora financiera, Rachel Thompson, recomendada por Alicia. Necesitaba comprender el impacto completo de lo ocurrido y crear un plan para mi futuro financiero, uno que por primera vez priorizara mis necesidades. $300,000 en 5 años, resumió Rachel durante nuestra consulta inicial. Es una cifra significativa, pero no un daño irreparable para tu salud financiera a largo plazo, especialmente dado tu nivel de ingresos. Me ayudó a crear un plan de recuperación que incluía aumentar mis aportes para la jubilación y establecer un fondo de emergencia solo para mis urgencias. También hagamos una auditoría completa de todas tus cuentas, sugirió. A veces, cuando alguien tiene acceso a tus fondos de una forma, encuentran otros caminos también. Su precaución fue certera. La auditoría reveló que mis padres habían conseguido acceder a una de mis cuentas de tarjeta de crédito, cargando casi $20,000 en el último año por diversas compras. No lo había notado porque los estados de cuenta llegaban a una dirección de correo electrónico antigua que rara vez revisaba. Esto es fraude, declaró Rachel con franqueza. Tienes recursos legales. No estaba lista para iniciar acciones legales contra mi familia, pero consulté con la abogada Sarah Jenkins para entender mis opciones. Ella escuchó mi historia con una distancia profesional que me resultó reconfortante tras semanas de intensidad emocional. Lo que te pasó es, lamentablemente, común, explicó. La explotación financiera familiar suele no denunciarse, por vergüenza y vínculos emocionales complejos. Me ayudó a redactar una carta formal para mis padres, exponiendo exactamente lo que sabía de su engaño, la inmediata suspensión del apoyo financiero y límites claros para cualquier contacto. Futuro. La carta especificaba que cualquier intento de manipulación para obtener dinero resultaría en la terminación total del contacto. Envíala por correo certificado, aconsejó Sara. Guarda una copia para tus registros. Esto crea un historial documental en caso de que alguna vez necesites recurrir a remedios legales o una orden de restricción. La idea de que algún día podría necesitar una orden de restricción contra mis propios padres me parecía surrealista, pero seguí su consejo. La carta fue enviada al día siguiente. Como era de esperar, la respuesta fue inmediata y explosiva. Mi teléfono se llenó de llamadas y mensajes que iban desde súplicas llorosas hasta acusaciones feroces. No respondí a ninguno, siguiendo la guía de la doctora Fisher de mantener cero contacto durante esta fase crítica de establecimiento de límites. Mis padres intentaron todas las vías para comunicarse conmigo. Contactaron a colegas cuyos números tenían de reuniones familiares previas. Aparecieron en mi edificio solo para ser rechazados por seguridad tras haberlos puesto en una lista restringida de visitantes, e incluso crearon nuevas direcciones de correo electrónico cuando bloqueé las principales. La prueba más difícil fue cuando mi tía Linda, hermana de mi padre, me llamó. Siempre había tenido una relación cercana con ella y contesté sin pensarlo. Kimberly, cariño, comenzó, suavemente. Estoy preocupada por ti. Tus padres dicen que los has cortado completamente sin explicación. Eso no es propio de ti, ¿verdad?, me dijo. ¿Por qué?, pregunté ya sabiendo la respuesta. Dicen que te has obsesionado con el dinero desde tu promoción y has olvidado los valores familiares, que los estás castigando por algún agravio percibido. Reí sin humor. Pregúntales por la casa del lago que compraron con mi dinero, mientras me decían que necesitaban ayuda con facturas médicas. Pregúntales por el chat grupal donde me llamaban su cajero automático. Silencio. Luego, debe haber algún malentendido. No, hay malentendido, tía Linda.
Tengo capturas de pantalla, fotos, hojas de cálculo. Me engañaron sistemáticamente durante años para financiar su jubilación anticipada y el estilo de vida de Justin. Más silencio. No sé qué decir. No tienes que decir nada, pero por favor no me llames más. Como mensajera de ellos estaba, estableciendo los límites necesarios después de una seria explotación financiera. Esa conversación, aunque dolorosa, me ayudó a practicar cómo contar lo sucedido sin vergüenza ni dudas. Cada vez que relataba mi historia, ya fuera con tía Linda, con mi terapeuta, o luego con un pequeño círculo de amigos de confianza, me resultaba más fácil asumir mi experiencia sin sentir humillación. Con el paso de las semanas, las comunicaciones, desesperadas de mis padres, disminuyeron gradualmente en frecuencia, aunque ocasionalmente probaban nuevas tácticas. La más manipuladora fue un correo de mamá diciendo que papá estaba hospitalizado por problemas cardíacos. La doctora Fisher me había advertido que esperara reclamos de emergencias de salud como estrategia común de manipulación y que verificara independientemente antes de responder. Llamé al hospital. Mamá no había dado ningún nombre de paciente y ningún registro coincidía con el de papá. Otra mentira. Otra confirmación de que mantener mis límites había sido la decisión correcta. Justin fue el único familiar que parecía estar cambiando, genuinamente. Me escribía de vez en cuando, sin pedir nada, solo para saber cómo estaba o compartir pequeñas novedades de su vida. Había conseguido un trabajo en una empresa local de marketing y se había mudado a un apartamento compartido, con amigos. «Estoy pagando mis gastos por primera vez», escribió. «Es más difícil de lo que esperaba, pero también se siente bien. Creo que entiendo un poco lo que tú has estado haciendo todos estos años». Fue un pequeño paso, pero significativo, viniendo de alguien que nunca antes había tenido que asumir responsabilidades. Profesionalmente, me entregué al trabajo con un enfoque renovado. La claridad que me dio eliminar la carga financiera constante y la manipulación emocional me permitió canalizar mi energía en proyectos que me apasionaban. 6 meses después de cortar los lazos financieros con mi familia, recibí otra promoción y un aumento sustancial. «Has estado excepcionalmente enfocada e innovadora estos últimos meses», comentó mi jefa durante mi evaluación de desempeño. «Cualesquiera que fueran los problemas personales que enfrentaste a principios de año, claramente los superaste». Sonreí, sabiendo que ella no podía comprender la magnitud de la transformación que había vivido. No solo era que tenía más dinero en mi cuenta bancaria, había recuperado mi autonomía, mi autoestima y mi futuro. La temporada navideña presentó un nuevo desafío. Por primera vez en mi vida no pasaría Acción de Gracias ni Navidad con mi familia. La realidad me golpeó más fuerte de lo esperado, desencadenando una ola de duelo por la familia que creía tener. Es normal llorar la pérdida de tradiciones familiares, incluso cuando las relaciones eran tóxicas, me tranquilizó la doctora Fisher. Considera crear nuevas tradiciones que reflejen tus valores y prioridades. Siguiendo su consejo, decidí organizar una acción de gracias con mi familia elegida en mi apartamento. Invité a Alicia, su novio, 2 colegas que no podían viajar a casa y a mi nuevo amigo Michael, a quien había conocido en una conferencia de trabajo. Sentados alrededor de mi mesa, compartiendo historias y risas, sentí un tipo diferente de pertenencia, algo que nunca había experimentado con mi familia biológica. Estas personas eligieron estar conmigo no por obligación ni por lo que podía ofrecerles, sino simplemente porque disfrutaban mi compañía. Michael se quedó después de que los demás se fueron, ayudándome a limpiar. Nuestra amistad había ido evolucionando lentamente hacia algo más, aunque yo dudaba en seguir adelante debido a mi estado emocional. «Esto es realmente especial», dijo mientras lavábamos los platos lado a lado. «Gracias por incluirme. Gracias por venir». Le respondí que significaba mucho para mí tenerlo ahí. «He notado algo», dijo pensativo. «Cuando te conocí en esa conferencia, parecías a la defensiva, siempre revisando el teléfono, preocupada, por algo. Ahora eres diferente, más presente».
No me había dado cuenta de que el cambio era tan visible para los demás. Llevabas una carga pesada entonces, financiera y emocional. Ahora la has dejado atrás. Te queda bien. Dijo simplemente. Libertad. Eso era exactamente. Por primera vez desde los 15 años, no era responsable del bienestar financiero de nadie más que de mí misma. El dinero que había ganado con esfuerzo y sacrificio era mío para asignar según mis propios valores y prioridades. El peso de la obligación manipulada se había levantado. Entonces entendí que lo que había hecho no era egoísta ni cruel, como habían afirmado mis padres, sino necesario y largamente retrasado. Las cadenas que rompí no eran solo financieras, sino psicológicas, forjadas en la infancia, y que me mantenían atada a una dinámica insana, donde mi valor se medía solo por lo que podía proveer. Recuperar el control de mis finanzas fue solo el comienzo. Estaba retomando el control de toda mi vida, un límite a la vez. Un año después de descubrir la devastadora verdad sobre el engaño de mi familia, estaba sentada en el consultorio de la doctora Fisher para lo que habíamos acordado sería nuestra última sesión regular. Durante los últimos 3 meses, habíamos reducido las reuniones de semanales a mensuales, disminuyendo la frecuencia conforme avanzaba mi sanación. ¿Cómo describirías tu estado emocional ahora comparado con cuando nos conocimos?, preguntó. Consideré la pregunta con cuidado. Hace un año me sentía completamente destrozada, como si toda mi comprensión de mi familia y mi lugar en ella fuera una mentira. Ahora me siento completa, no igual que antes, pero más fuerte. En los lugares rotos. Ella asintió aprobatoriamente. Esa es una hermosa descripción del crecimiento postraumático. No solo te has recuperado de la traición, la has usado como catalizador para un cambio positivo profundo. Los cambios fueron, en efecto, profundos. Después de cortar los lazos financieros con mis padres, descubrí recursos que nunca supe que tenía. Dinero, ciertamente, pero también tiempo, energía emocional y capacidad creativa que antes eran drenados por sus demandas y manipulaciones constantes. Establecí límites claros e innegociables con mi familia. Mis padres seguían en mi vida, pero de manera muy limitada y estructurada. Después de 6 meses sin contacto, permití una reconexión tentativa en mis términos. Llamadas telefónicas mensuales, sin hablar de dinero y terminando la llamada TIS. Inmediatamente se usaban culpas o manipulaciones. ¿Cómo van esas llamadas mensuales?, inquirió la doctora Fisher. Mejor de lo esperado, admití. Siguen siendo ellos, pero la dinámica de poder ha cambiado completamente. Saben que colgaré apenas crucen una línea, y ya lo he hecho varias veces. Ahora son mucho más cuidadosos. ¿Y cómo te hace sentir tener ese control? No se trata de control, me di cuenta al hablar. Se trata de respeto. Por primera vez les exijo que me traten con respeto básico si quieren tener una relación conmigo. Lo triste es que no creo que realmente quieran una relación que no incluya un beneficio financiero. Nuestras llamadas son superficiales, pero he aceptado que eso es lo único que pueden dar. Mi relación con Justin evolucionó de forma diferente después de la confrontación. Él hizo esfuerzos genuinos para cambiar su vida. Mantuvo un empleo estable por casi un año, se mudó a su propio apartamento e incluso comenzó a devolver parte de lo que me había tomado, un gesto que aprecié más por su simbolismo que por la cantidad. Justin vino de visita el mes pasado. Le conté a la doctora Fisher. Cenamos en mi casa, trajo vino y se disculpó de nuevo sin que yo lo pidiera. Dijo que ha estado trabajando en terapia propia. Eso es un progreso significativo, comentó. ¿Cómo es pasar tiempo con él? Sorprendentemente cómodo. Estamos construyendo algo nuevo, no basado en nuestras antiguas dinámicas familiares, pero como 2 adultos que comparten historia y eligen estar en la vida del otro. El cambio más dramático había sido en mi relación conmigo misma. Siempre había definido mi valor a través de logros, productividad y lo que podía proveer a los demás. Aprender a valorarme intrínsecamente, sin depender de contribuciones externas, había sido el aspecto más desafiante y gratificante de mi proceso de sanación.
Parte de ese camino implicó establecer el Fondo Futuro Williams, una pequeña fundación que creé para otorgar becas y mentoría a estudiantes trabajadores de entornos financieros inestables. La ironía no se me escapaba. Todavía enviaba dinero para ayudar a otros, pero esta vez era una decisión consciente, alineada con mis valores, no una manipulación basada en la explotación. La fundación ha sido increíblemente satisfactoria. Compartí la semana pasada que conocí a nuestros primeros 5 becarios. Ver su determinación y gratitud fue una sanación que no esperaba. «Has transformado tu dolor en propósito», observó la doctora Fisher. «Eso es una de las formas más poderosas de sanar. Mi vida personal también había florecido». La amistad con Michael se había convertido en una relación basada en respeto mutuo, honestidad y límites saludables, una experiencia completamente nueva para mí. Él conocía toda mi historia y nunca me hizo sentir avergonzada o tonta por lo que había pasado. «Michael y yo estamos hablando de vivir juntos», dije, incapaz de ocultar una sonrisa. «¿Y qué es lo que te asusta?», preguntó la doctora Fisher. «Confiar en alguien tan completamente otra vez, abrirme a un posible dolor. Pero lo estás haciendo de todas formas», dijo ella. «Eso es coraje, Kimberly. No es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él». Al finalizar nuestra última sesión, la doctora Fisher me preguntó qué sabiduría compartiría con alguien que estuviera experimentando explotación financiera familiar. Pensé cuidadosamente antes de responder. Les diría que las relaciones familiares no deberían tener precio, que el amor no debería ser transaccional, que merecen priorizar su propio bienestar sin culpa, y lo más importante, que no están solos. Esto le pasa a mucha gente, pero no hablamos de ello por vergüenza. «¿Habrías estado lista para oír eso hace un año?», preguntó. «Probablemente no», admití. Necesitaba llegar a esas realizaciones a mi propio ritmo y mediante mi propio camino. Terminamos nuestra relación terapéutica ese día, aunque ella dejó la puerta abierta para consultas o sesiones futuras si las necesitaba. Al salir de su consultorio, por última vez como paciente regular, sentí una sensación de graduación, un logro en el trabajo continuo de sanación y crecimiento. Esa noche me senté en mi balcón viendo el atardecer sobre Boston, reflexionando sobre la dolorosa pero necesaria sabiduría que había ganado. La traición me había costado la ilusión de la familia tal como la entendía, pero me había dado algo mucho más valioso. Una conexión auténtica con los demás y conmigo misma. La libertad de obligaciones explotadoras y el profundo conocimiento de que soy suficiente tal como soy, sin tener que comprar amor o aprobación. Mi teléfono vibró con un mensaje de Michael. «¿Cena a las 7? Tengo noticias sobre el apartamento que vimos». Sonreí mientras respondía afirmativamente. La vida avanzaba, no en la dirección que alguna vez imaginé, sino hacia algo potencialmente más rico y genuino de lo que creí posible. La familia que me trató como un cajero automático me enseñó inadvertidamente mi verdadero valor, y esa lección, dolorosa como fue, resultó invaluable. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con familiares por cuestiones de dinero? Comparte tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te resonó, por favor dale like y suscríbete para apoyar más contenido sobre cómo superar la explotación financiera familiar. Recuerda, mereces relaciones basadas en amor genuino, no en transacciones. Gracias por escuchar mi historia y espero que ayude a quien esté enfrentando desafíos similares a saber que no está solo.